Génesis capítulo 15. Quiero hablar un poco de la necesidad de ajustar nuestras expectativas. Ayer, mientras los muchachos compartían y Diego y Gerson hacían la catequesis de lo aprendido en el retiro, varios de ellos mencionaron algo que me ha gustado muchísimo, es la vida de Daniel, de cómo Daniel, cuando fue llevado cautivo a Babilonia, ¿sabían eso, no? ¿Recuerdan la cronología bíblica que nos hizo Manuel en el retiro? Entonces hubo un momento en que los babilonios, donde los caldeos llevaron cautivos al pueblo de Israel y estuvieron bajo el gobierno de Nabucodonosor. Y allí estaba Daniel. Y luego estaban otros jóvenes, ¿verdad? Sadrach, Mesad y Abednego, que eran los nombres caldeos, los nombres judíos no los recuerdo, pero que había una intención tremendísima en los caldeos, y era borrar de la mente de los jóvenes traídos en cautiverio, borrar de la mente de ellos toda su cultura hebrea. Dentro de eso, también quitar de su mente el temor a Dios. Por eso fueron llevados a adorar otros dioses. Pero luego vemos la firmeza de estos tres jóvenes iniciales y también la de Daniel, la cual no negoció, incluso exponiendo su propia vida, ¿verdad? Exponiendo su propia vida. Y llama fuertemente la atención esto, porque ¿cómo es en los días de hoy? En estos tiempos, hablaba ahí con James en Barranquilla, que está terminando una maestría, y el hombre dice que la misma universidad los presiona para hacer el doctorado y después el PhD. Entonces ya no es suficiente con ser profesional, con ir a la universidad 5 o 6 años, tener un título, sino que hay que hacer una especialización, después hacer una maestría, después hacer un doctorado, después el PhD, sin contar todos los diplomados y cursos que hay alrededor de cada carrera. Y esto genera una expectativa muy grande, pero ¿qué pasa con los jóvenes cuando llegan a la universidad? Y en su cabeza no está muy claro el evangelio del reino. O así esté claro, el bombardeo en la universidad es para borrar de la cabeza de ellos cualquier cosa que los conduzca hacia Dios. Pero bueno, vamos a leer ahí Génesis capítulo 15. Mientras, también voy a pedir a algunos hermanos, alguien que me ayude con Efesios 2.8. ¿Quién me ayuda con Efesios 2.8? Gerson, ¿me ayuda ahí con Efesios 2.8, por favor? Y Luisito con Santiago 2.14 y luego 19, 20 y 21. ¿Sí? Y Jason me colabora con Hebreos 11.6, por favor. Pero vamos con Génesis capítulo 15. ¿Ya lo tienen ahí? Génesis 15. Dice: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión. Después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? Había ocurrido un número de situaciones. Si nosotros leemos un poquito atrás los capítulos anteriores, había ocurrido el diluvio, después había pasado algo ahí con Noé, que se había embriagado, después habla de los descendientes de Sem, de uno de los hijos de Noé, y luego viene Nacor y Taré, que era abuelo y padre de Abraham, hasta que viene el asunto con Abraham. Dios llama a Abraham. Abraham luego sale de su tierra, viaja con Lot. Luego Abraham tiene que libertar a Lot. Luego viene la bendición de Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, en una época donde no había todavía la ley.
¿Y cómo era esto que había un sacerdote del Dios Altísimo? Luego este Melquisedec es nombrado en Hebreos, ¿recuerdan? Cuando habla de Melquisedec. Y luego de esto dice, después de estas cosas, capítulo 15 del Génesis, después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Voy a leer todo el 15 y vamos a prestar atención ahí a la lectura. Dice, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es galardón? Regalo, herencia, ¿no? Un premio. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, o no me has dado descendencia, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. ¿Cómo era eso? Abraham dice que ya estaba casi por los 100 años, no tenía hijos, y él estaba pensando, voy a morir y ¿quién va a heredar todas las cosas? ¿Quién va a ser mi heredero? Mi heredero va a ser uno de los hijos de uno de mis esclavos que lo he colocado por mayordomo. Señor, ¿es eso de lo que me estás hablando? Esa es mi condición. Luego vino palabra de Jehová, versículo 4, diciendo, no te heredará este, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puede contar. Y le dijo, así será su descendencia. Y creyó Abraham. ¿Qué fue lo que creyó Abraham? La palabra que Dios le estaba dando. Dios le estaba diciendo, vas a tener una descendencia grande así como las estrellas del cielo. Ahí se resuelve la inquietud que él tenía. Señor, yo no tengo heredero, uno de los hijos de mis esclavos es que el que va a heredar hijo, no será de esa manera, sino que te daré un hijo y habrá una descendencia tan grande como las estrellas de los cielos que no se podrá contar. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte de esta tierra por heredad. Y respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré la que he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó todo esto y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. ¿Saben lo que hizo, no? Obedeció esto que Dios le dijo, cogió los animales, los sacrificó y los colocó en 2, como Dios les había dicho, y se sentó a esperar. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y serán esclavos allí, y será oprimida 400 años. ¿Recuerdan nuevamente lo que escuchamos en el retiro acerca de la esclavitud del pueblo de Israel y que la hemos leído, ¿verdad? La esclavitud de Israel en Egipto fue anunciada por Dios. Mas también la nación a la cual servirán juzgaré yo después de esto, y saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Dios descendió, tomó la ofrenda. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, y la tierra de los ceneos, los cadmoneos, los heteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Tremendo, ¿no? Luego ahí en el capítulo 16
La Biblia tiene historias porque Dios se ha querido asegurar de que en cada generación podamos ver su mano y pueda ser conocido, a pesar de nuestra maldad. Quiero hacer un paréntesis ahí. Mientras leía Eclesiastés, memoricé un versículo, le decía a los hermanos que por los números, capítulo 7, versículo 21. Me gusta el 7 y me gusta el 21. ¿Qué dice ahí? Eclesiastés, capítulo 7. Puede ser 20, 21 y 22. Un hermano ahí que pueda leer Eclesiastés, capítulo 7, 20, 21 y 22. Samuel, dale. Ok, deja ahí, espera, despacio. Ciertamente no hay hombre justo sobre la tierra que haga el bien y no peque. Otro texto que habíamos escuchado así parecido. El de Romanos, ¿no? No hay uno solo justo, no hay uno solo que haga el bien. Así somos todos los seres humanos. No hay uno solo que haga el bien sobre la tierra. Todos nosotros tenemos una naturaleza que le gusta la maldad. Por eso es nuestra lucha. Porque si no nos gustara el pecado, la maldad, no habría problema. El problema es que nos gusta, es atractiva. 21. Eso. Tampoco aplique tu corazón a todas las cosas que se hablan. Hay otra versión que dice, no prestes oído a las conversaciones ajenas. No apliques tu corazón a todo lo que escuchas, porque vas a descubrir que hablan mal de ti. ¿Y cuál es el problema con descubrir que hablan mal de mí? Se daña mi corazón. Si el domingo, y este es un ejemplo que me ha gustado hace muchos años, si el domingo alguien habló mal de mí y yo me enteré el miércoles y me dio mucha ira, me enojé porque hablaron mal de mí, ¿cuándo fue? ¿El domingo o el miércoles? El miércoles que me enteré. Entonces el problema no es que hablen mal de mí, el problema es que yo me entere. Y mira la recomendación que da, no apliques tu corazón a todas las cosas que escuchas, porque vas a descubrir que hablan mal de ti. Pero me gusta el 22, ¿cómo dice el 22? Ah, porque tu corazón sabe, porque cada uno de nosotros sabe que nosotros hemos hablado mal de otros algunas poquitas veces. Muchas veces hemos hablado mal de otros. Entonces, ahí está la maldad del corazón del hombre desde el comienzo. Desde el comienzo. Pero Dios queriendo tratar con los seres humanos. Dios no desistiendo de su propósito, Él diciendo, yo quiero mi familia, yo quiero esa familia. Yo quiero gente para tratar con ellos, yo quiero gente santa, gente que se aparte para tratar con ellos. Así que llama a Abraham. Ahí llamaba a Abraham, después le cambió el nombre, ¿no? Por Abraham. Hasta ahí llamaba a Abraham. Y le hace una promesa tremenda. Luego viene el capítulo 16. El capítulo 16 tiene una particularidad. Porque algunos le han llamado el efecto Sara. Bueno, solo pasaba en ese tiempo. Sara no sabía esperar. Sara quería las cosas ya. No es parecido a las mujeres de ahora, ¿verdad? En muchos lugares, esta mañana mientras pensaba en eso, recuerdo que algunas hermanas se aproximan a nosotros a hablar de algo que el marido no quiere hacer. ¿Sí? Mira, es que debería reunirse con fulano y está en la cabeza de ella. Entonces, como el marido no obedeció a ella, hay que denunciarlo, hay que decir que el hombre no está obedeciendo. Pero no vienen a decir que es que ella está dando la orden, sino vienen a decir, mire, es que hay esta situación, yo le recomendé tal cosa, porque el Señor habló conmigo, yo le recomendé, pero Él no hace, Él es omiso. Bueno, ahí en el capítulo 16 está el efecto Sara. ¿Sabe qué hizo Sara?
queriendo ayudar, hizo un estrago tremendo. Le dio la esclava. ¿Cómo llamaba la esclava? Agar, para que Abraham tuviera un hijo con Agar, y ahí nació Ismael. De ahí nacieron los ismaelitas, y de ahí tenemos el mundo árabe, enemigo de los hebreos, de los judíos hasta el día de hoy, de los israelitas hasta el día de hoy. Ahí está. Podríamos hablar mucho más de esta historia, de la historia de Abraham, pero lo que quiero rescatar de Abraham era la sencillez para creerle a Dios. Cuando uno mira toda la historia y él le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, ¿qué haríamos si Dios nos dijera, hey, vete de Bogotá? ¿Y por qué me voy a ir de Bogotá? Aquí estoy cómodo. Aquí hay Transmilenio, aquí es fácil coger Uber, aquí hay buena internet, aquí tenemos aire acondicionado todo el año. ¿Por qué salir de Bogotá? ¿Sí? Dios le dice a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela. ¿Y qué hizo él? Obedeció, salió. Con todo el ganado que tenía, no había camiones para transportar el ganado que él tenía, fue a pie. Desde Mesopotamia, desde el norte, bajó hasta Egipto, caminando, con sus ganados, con sus esclavos, con sus siervos. Bueno, también se le pegó Lot. Bajó ahí con el sobrino y después terminaron separados, ¿no? Después Dios le dijo a Lot, Abraham le dijo a Lot, si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Elige a dónde ir. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué le estaba dando a elegir? Porque tal vez si nos tocara a nosotros diríamos, bueno, vamos a separarnos, pero yo elijo a dónde ir. Abraham estaba seguro que donde él fuera, Dios lo iba a bendecir. Y ahí conocemos la historia, dice que Lot levantó sus ojos y vio una llanura fértil y próspera. El hombre indagó, una llanura próspera, fértil, apuntando hacia Sodoma y Gomorra. Y hacia allá fue, buscando prosperidad. Y ya sabemos cómo terminó, ¿no? Todo el desastre de lo de Sodoma y Gomorra. No sé cuánto había adquirido Lot. No había pensado en esto, pero imaginémonos, el hombre tenía muchas cosas, tenía muchos esclavos, tenía mucho ganado, ¿sí? Y se va a vivir cerca de estas ciudades y termina viviendo dentro de esta ciudad, dentro de una de estas ciudades. ¿Qué heredad tendría? ¿Cómo sería la casa de él? Lot no era un hombre pobre. ¿Cómo sería la casa de Lot? Ahora, ¿con cuánto quedó Lot cuando salió de Sodoma y de Gomorra? Con nada. Escapó él y sus 2 hijas. Quedó con nada. Todo cuanto tenía, allí lo perdió. Todo cuanto tenía. Ahora bien, Abraham. La historia de Abraham, la Biblia la toma como un ejemplo de fe. De fe. De alguien que escuchó a Dios, de alguien que obedeció. Escuchó y obedeció. Obedeció a lo que Dios le dijo. Veamos, hay algunos textos más. Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios 2:8? ¿De dónde viene la fe? ¿Sabe por qué algunos no pueden creer? No tienen fe. No hay fe. A veces cuando vamos a predicar a las personas y explicamos de una manera y explicamos de otra, ¿sí? Incluso vemos que la persona está entendiendo, pero no puede obedecer y descubrimos algo. No hay fe. No hay fe. No hay fe. ¿Saben por qué nosotros tenemos el privilegio de caminar hacia el Señor? Porque Dios nos dio un regalo llamado fe, un don de Dios, llamado fe. La fe
no fue producida aquí dentro, fue un regalo de Dios que nos permite tener convicción. La fe siempre es dada por Dios, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Ahora bien, Hebreos 11:6, Jason. Galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible, no hay manera. ¿Por qué Abraham agradó a Dios? Cuando vemos toda la historia de Abraham es porque vez tras vez obedeció. Sal de tu tierra y de tu parentela, obedeció. ¿Recuerdan la orden que le dio con Isaac? ¿Qué le dijo acerca de Isaac? Abraham preguntó por qué, cuestionó. No. Y Abraham sabía lo que tenía que hacer. ¿Qué era lo que tenía que hacer? Sacrificarlo. Lo llevó, hizo la pila de leña allí, lo amarró y dice que levantó su mano, porque tenía que degollarlo, levantó su mano para degollarlo. Hasta ahí iba el hombre. Él no estaba vacilando para obedecer lo que el Señor le estaba diciendo. Hasta que el Señor le dice, detente. Fe. Fe para obedecer, incluso en esas situaciones extremas. ¿Por qué está esa historia ahí? Para Dios mostrarnos cómo debe ser la fe. Ahora, nos dio la fe, pero veamos lo que dice Santiago, Luisito. ¿Se dan cuenta? La fe sin la obediencia, la fe sin la ejecución, la fe sin las obras, no sirve. Si yo creo, pero no obedezco, no sirve. No sirve. No funciona. Abraham fue justificado no solamente porque creyó, sino porque obedeció. Obedeció. ¿Cómo están nuestras expectativas ahora? ¿Cómo está nuestra fe? Estamos en un mundo que no tenemos duda que está bajo el poder de Satanás, ¿verdad? Vienen otra vez tiempos de elecciones, tiempo de política, y nos dan muchas ganas de confiar en los políticos, ¿verdad? Decimos, esto está, no importa quién suba, no importa quién esté arriba, esto no va a ser resuelto por la política. Cada vez más corruptos y cada vez, aunque hay más organismos de control, incluso los organismos de control son corruptos. Aquí en Colombia el colmo, ¿no? El fiscal anticorrupción, capturado por corrupción. ¿Cómo están nuestras expectativas? Hoy por hoy que la educación se ha colocado así gigantesca y ocupa la mente de los seres humanos y quiere quitar de la mente de los jóvenes el temor a Dios. Quieren ser llevados a universidades, a campus universitarios, a aprender de este mundo, no a aprender de Cristo, a aprender de este mundo. Hay una historia que me gusta, de las muchas que tiene la Biblia, y esta es la historia de Samuel. ¿Recuerdan ahí el libro de Samuel? Si quieren busquen ahí, Primera de Samuel. Primera de Samuel. Hay una historia bien interesante. En Primera de Samuel estaba hablando de un hombre llamado Elcana.
¿Ya tienen ahí Primera de Samuel? Primera de Samuel dice, hubo un varón de Ramatamaín, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Suf el Efrateo. ¿Cómo? Primera de Samuel capítulo 1, ahí iniciando la historia de Efrateo, de Éfrata. De la pequeña Éfrata. Este hombre tenía dos mujeres, una llamada Ana, otra llamada Penina. Dios le había dado hijos a Penina, Ana no tenía hijos. Ya en el capítulo 1 cuenta la historia de cómo ella va al templo, ella va donde los sacerdotes, ya hay una situación allí muy especial, pero versículo 19, levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá, y Elcana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Quedó embarazada. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, por tanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y quede allí para siempre. ¿Cuál era la expectativa de Ana con su hijo? ¿Tenía alguna expectativa terrenal con su hijo Ana? Estaba pensando, yo quiero que mi hijo sea un buen ganadero, que tenga mucho ganado, o que sea un terrateniente y que tenga muchos cultivos. ¿Tenía alguna expectativa con el sistema de este mundo Ana? No, ella solo tenía una expectativa. Le había pedido un hijo a Dios, si me das un hijo, yo entregaré ese hijo para tu servicio, para el servicio de Dios. Muy complicado encontrar familias en estos tiempos que estén pensando, diciendo, el entrenamiento que va a tener mi hijo es para que le sirva al Señor. Ya no es común en estos tiempos. 2, 3 generaciones atrás, familias hacían esto. Enviaban a sus hijos a seminarios, enviaban a sus hijos a entrenamiento misionero, 5 o 6 años de entrenamiento para que luego pudieran servir. No en estos tiempos. En estos tiempos se quiere enviar los hijos para que sean entrenados y sirvan a este mundo. Sin calcular que en este entrenamiento les pueden quitar de su mente el temor a Dios. ¿Y de qué va a servir el título? ¿Y de qué va a servir el dinero que se consiga acá? Si se apartaron de Dios. Las expectativas necesitan ser ajustadas en estos tiempos tan difíciles, donde Satanás alienó, donde llenó todo. Todo fue lleno por Satanás. Toda la educación. En muchos lugares el Señor ha ido despertando a las familias para que hagan homeschool. El homeschool no es una doctrina, pero las familias adoptan esta situación porque quieren proteger a sus hijos, porque están viendo lo que está ocurriendo afuera, porque están viendo una educación que los adoctrina no para ser como Jesús. Ana tenía una expectativa. ¿Cuál era? ¿Voy a destetar a mi hijo?
y lo entrego para el servicio del templo. Luego hizo algo muy bonito, capítulo 2, versículo 21. Bueno, el 18, desde el 18, 2:18. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. El sacerdote Elí prácticamente lo había adoptado y ahora hacía parte del sacerdocio, estaba vestido con ropas sacerdotales. Y mire lo que hacía Ana, versículo 19. ¿Qué hacía Ana? Y le hacía su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Ella no estaba ahí mes a mes pidiéndole al sacerdote que le diera un reporte acerca de su hijo. Hey, yo quiero saber cómo va mi hijo, si se está portando bien. Ella lo había entregado. Ella se había despojado de su propio hijo. Lo había entregado para el servicio. Ella no tenía otra expectativa más que su hijo sirviera al Señor. Bueno, luego hay que leer primera de Samuel y segunda de Samuel y ver cómo este hombre fue grande delante de Dios. Las cosas que Dios hizo a través de Samuel. Samuel estuvo en el comienzo de los reyes. ¿Se acuerdan de eso? Fue quien ungió a Saúl, pero también fue el que ungió a David. Y mira la recompensa en el versículo 21 que Dios le dio a Ana. ¿Cuántos hijos le dio? La que no podía tener hijos. La que no podía tener hijos. Ahora no solamente le dio a Samuel, sino le dio 5 más. Tengo otra historia muy conocida por nosotros, que es la historia de Jesús. ¿Cómo fue? Dice que, veamos cómo lo describe Lucas, la historia sobre Jesús. Lucas 1. Voy a leerles como dice Lucas 1:26 en adelante. Al 6.º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. O sea, una muchacha que aún estaba en estado de virginidad, no había conocido varón, aunque estaba desposada, tenía un compromiso con José, aún no habían estado juntos. Ahí había que mirar un poco de las condiciones judías. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación es esta? ¿Qué tipo de saludo es este? Porque salve era un saludo, era una forma de saludar a los reyes. Salve al rey. Y ahora un ángel está saludando a María y dice: ¿qué soy yo? ¿Y qué tipo de saludo que es? Pregunto algunas veces cuando estoy predicando para alguien católico, le digo: ¿usted entiende lo que es el Dios te salve María? Porque está en la Biblia. Y entonces es muy bueno porque comenzamos a explicar. Y siempre vamos a llegar, siempre quiero llegar a un punto para mostrarle que fue un saludo de parte de Dios y luego termino haciendo una pregunta: ¿y quién cree que es más grande, Jesús o María? Y las personas rápidamente responden: claro, Jesús. Entonces ahí podemos empezar a hablar de vida y obra de Jesús, que Él existía antes que todas las cosas.
Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, y él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Y ahí podemos leer la historia. ¿Qué expectativa tenía María en cuanto a Jesús? Si alguien sabía que Jesús era el Hijo de Dios, era María. Ella sabía que Jesús no fue concebido por haber estado con José. Ella sabía que se le había aparecido un ángel y que había habido una concepción. Ella sabía que había estado en su vientre y que había quedado embarazada porque el ángel le había dicho: el poder del Altísimo te cubrirá. ¿Qué expectativa tenía María con Jesús? Y cuando comienza a entender cada cosa, incluso en algún momento parece que quiso presionarlo un poquito cuando las bodas de Caná, ¿recuerda? Cuando Jesús le dice: mujer, aún no ha llegado mi hora. Porque ella era, y también los hermanos en algún momento le dicen: hey, manifiéstate al mundo. Porque María les había contado seguramente a ellos también que Jesús era el Hijo de Dios, y le había contado que José no había tenido que intervenir ahí. Esto hablo para ver qué expectativa tiene usted con sus hijos. ¿Qué quiere hacer con sus hijos? ¿Quiere que sean grandes aquí en esta tierra? ¿Quieren que sus hijos... Bueno, voy a colocar una pregunta diferente. ¿Qué expectativa tiene usted con su vida? ¿Quiero ser alguien grande aquí? ¿Alguien que sea reconocido? ¿Alguien que haga dinero? ¿Que tenga mucha comodidad? ¿Qué expectativa tengo? ¿Dónde está fundamentada mi fe? ¿Dónde está? ¿Dónde fue colocada mi fe? Porque en la manera como crea, o en lo que yo crea, así voy a vivir. Si yo creo que lo que tengo que hacer en esta vida es trabajar, trabajar y conseguir mucho dinero, porque el dinero compra muchas cosas, entonces voy a vivir de esa manera. Mas si yo creo que a través del arrepentimiento me uno a Cristo, entonces voy a vivir en ese arrepentimiento, negándome a mí mismo, tomando la cruz, perdiendo la vida y renunciando a todo. ¿Podemos creer en el propósito eterno de Dios? Llegó eso a nuestra vida, impactó nuestra vida y nos apasionamos por ese proyecto de Dios. ¿Dónde se inició ese proyecto? ¿Dónde se inició? En el corazón de Dios. Esto no fue creado por algún hombre, fue en el corazón de Dios. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo, antes de que el mundo fuese hecho, dice la Escritura, que en el corazón de Dios se inició este proyecto. ¿Se dice así? No estamos inventando nada, ¿verdad? Antes de que el mundo fuese hecho, Dios tenía en su mente tener una familia. Claro, el pecado fue un estrago, el pecado fue un daño tremendo para ese propósito, porque el pecado ahora trajo una naturaleza que ama el pecado. Todos nosotros amamos, nos gusta el pecado. Por eso tenemos una lucha permanente contra nuestra naturaleza, contra lo que la Biblia llama carne. Y hay unas características. ¿Se acuerda que sacamos un listadito? Grande. Iras, celos, disensiones, herejías. Ahí la importancia de estar prestos para identificar eso dentro de mí. No miremos hacia otro, no pensemos en otro, pensemos en mí mismo. ¿Cómo siento celos? Porque otro está cantando mejor que yo. ¿Cómo siento celos? ¿Cómo siento ira? ¿Cómo me siento rechazado? ¿Y qué hago cuando me siento rechazado? Rechazo también. ¿Logramos creer en el arrepentimiento?
Nuestra fe está fundamentada en el arrepentimiento. Si está fundamentada en el arrepentimiento, si el arrepentimiento hace parte del fundamento de la fe, entonces no tendré problema en vivir negándome a mí mismo. Bueno, no que no haya problema, va a haber la lucha, ¿verdad? Realmente si hay un problema, hay una lucha. Porque el que no entiende, no se niega a sí mismo y dice, pero el que entendió ahora, cuando entendemos, entramos en una pelea contra nosotros mismos. La pelea no es contra mi hermano. La pelea no es contra mi hermano que me señala mi independencia, los rasgos de mi independencia. La pelea es contra mí mismo. Si fue que yo logré creer. Contra mí mismo. Negarme a mí mismo, tomar la cruz. Estaré dispuesto a perder la vida. No quiero conquistar este mundo, no quiero. Sobrevivo con lo que Dios me permite tener, no quiero conquistar este mundo. Renuncio a todo. Una fe práctica, para que no sea una fe muerta. Para que sea una fe viva, que no sea una fe muerta. Y entonces, ¿creímos de verdad en el propósito eterno de Dios? ¿Creemos que nosotros hacemos parte de la familia? Una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Y aquí hablamos, cuando hablamos de una familia, hablamos de unidad, muchos hijos, cantidad, semejantes a Jesús, calidad. Yo me hago esa pregunta, ¿cuánto estoy yo colaborando? ¿Cuánto estoy yo ayudando para que eso sea una verdad? Tenemos una cartilla muy preciosa, el trabajo de hermanos que sacaron un estudio. Fue así, las cartillas no surgieron como una necesidad de tener un material para la iglesia. Las cartillas surgieron después de que trabajaron muchos años, se dieron cuenta que era importante transmitir a la siguiente generación la doctrina clarita y adecuada. Porque había el riesgo, siempre existe el riesgo, que la doctrina se tuerza. Vi un ejercicio mudo de lo que es el teléfono roto. Entonces colocaban una fila de personas, todos mirando hacia allá, y de aquí desde el último le hacía el siguiente y comenzó con un signo que era, y así fue transmitido el signo, y ese se daba la vuelta y así sucesivamente le contaba al otro. Ahí alguien ya no hizo así, sino hizo así, entonces el siguiente hizo así, ¿sí? Hizo así y luego hizo así, ¿sí? Y terminó en otra cosa. Cuando ese último se entrevistó con el primero, ya era una señal totalmente diferente a la señal inicial. Y es el riesgo con la doctrina, porque somos seres humanos y podemos ir colocando cositas. Y Satanás quiere que lo absoluto se vuelva relativo. Y que lo relativo lo coloquemos como absoluto. ¿Qué es lo relativo? Lugares de reunión, horarios. Yo crecí desde niño en la iglesia cristiana. Y recuerdo los hermanos misioneros, por allá por el año 1940 y algo, cuando construyeron un templo en el pueblo donde yo crecí. Ellos colocaron una placa en bronce con los horarios de reunión. Entonces así, domingo 10 de la mañana, escuela dominical. Domingo 7 de la noche, culto evangelístico. Martes 7 de la noche, reunión de damas. Jueves 7 de la noche, culto de oración. Y sábado 7 de la noche, reunión de jóvenes. ¿Tenían una mala intención? No, no había una mala intención. Pero eso relativo se volvió absoluto. Y entonces yo recuerdo allá en la adolescencia que algún día quisimos no tener el culto el sábado a las 7 de la noche, sino, hey, ¿por qué no nos reunimos más temprano? No, nos llamaron la atención fuertemente. Era como si estuviéramos pecando. ¿Cómo íbamos a invalidar la costumbre de los misioneros anteriores y habían colocado eso? Se ha vuelto algo absoluto.
Y las cosas absolutas, como el arrepentimiento, hoy por hoy como la santidad, ¿no? Dice, sin santidad nadie verá al Señor, se fue volviendo relativa en medio de nosotros los seres humanos. Y Satanás eso es lo que busca, que nosotros lo absoluto lo tengamos como relativo. Y aquellas cosas relativas como absolutas y que ocupen nuestra mente. Pero bien, una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. ¿Cuánto colaboro yo con la unidad? Yo. ¿Cuánto hago para que haya unidad en medio nuestro? ¿Cuánto daño he causado a la unidad? Es la otra pregunta que tengo que hacerme. ¿Cuánto he dañado la unidad? Voy a saltarme lo de cantidad. Voy a ir a la calidad. ¿Qué pensamos cuando el Señor dice acerca de la calidad? ¿Qué pensamos cuando el Señor dice semejantes a Jesús? ¿Saben qué es? Santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, si yo he creído que sin santidad nadie verá al Señor, ¿por qué estoy viendo cosas inadecuadas en la internet? ¿Por qué me estoy contaminando con imágenes o con conversaciones? ¿Por qué guardo rencor? ¿Cuánto colaboro yo para que haya santidad? ¿Cuán santo soy yo? ¿Cuánto me aparto del mundo para hacer ejemplo a otros y ayudar a otros? ¿Dónde está fundamentada mi fe? Luego, si hay santidad, si hay unidad, el Señor no va a tener problema en añadir a la iglesia a los que han de ser salvos. Amén. El ajuste de nuestra fe, el ajuste de nuestras expectativas, dónde, cómo está fundamentada mi fe, qué hay en mi cabeza, de qué está llena mi cabeza. ¿Quiero conquistar este mundo o realmente quiero hacer parte de la familia? No es solo una teoría, si no se practica, es una fe muerta. Si yo no tengo esa práctica, si yo no procuro la construcción de la familia, mi fe es muerta, no sirve. El ajuste de nuestras expectativas. ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Hacia dónde quiero conducirla? Amén.